Buenos días. Hoy vamos a leer y reflexionar sobre algo que no nos dejará indiferentes. Es lo que le pasó a la ciudad de Tesalónica cuando llegó Pablo allí. Después de estar en Filipos, Pablo y Silas fueron a la ciudad, también griega, de Tesalónica, recorriendo unos 160 kilómetros. Esto fue por el año 50, más o menos, después de Cristo. Tesalónica tenía una población más o menos como la ciudad de La Coruña, unas 200.000 personas, y era importante en la ruta comercial y actividad política para el Imperio Romano. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, leemos cómo fue que llegó el Evangelio allí a través de la predicación de Pablo y Silas. Dice así: después de que Pablo y Silas viajaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos, como era su costumbre. Durante 3 sábados Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Les explicó que las Escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía: el Mesías es este Jesús del que les hablo. Algunos de los judíos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos griegos. También se le unieron muchas mujeres importantes. Pero los judíos que no creían sintieron envidia y contrataron en la calle a unos delincuentes que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea popular. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a otros creyentes y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Y toda la gente gritaba: estos hombres han causado problemas en todo el mundo y ahora han venido a causar problemas aquí. Se hospedan en casa de Jasón y hacen todo lo que está en contra de los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se inquietaron mucho. Hicieron que Jasón y los demás creyentes pagaran una multa y luego lo soltaron. Pero esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos de los judíos creyeron y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba también en Berea, anunciando el mensaje de Dios, fueron también allí a alborotar a la gente y a causar problemas. Pero los hermanos, actuando con rapidez, enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaron a Pablo lo llevaron a la ciudad de Atenas. Estos hermanos volvieron con instrucciones de Pablo para que Silas y Timoteo fueran lo más pronto posible a donde él estaba. En resumen, Pablo fue a la sinagoga donde se enseñaba la palabra de Dios, y algunos recibieron y creyeron el mensaje de Dios, pero otros se opusieron y buscaron matarlos. Asistir a un lugar donde se enseña la palabra de Dios no es garantía de conocer y respetar y confiar en Dios. Pablo les enseña que Jesús es el Mesías. Eso implicaba que Jesús es el enviado de Dios para la restauración y salvación de la humanidad, el Rey que establecería la justicia y derrotaría todo el mal. Aceptar eso implicaba que la autoridad suprema sobre sus vidas estaba en Jesús y no en el César o en la religión. Eso hizo que los que no estaban dispuestos a vivir en la verdad rechazaban el mensaje y a los mensajeros. Pero algunos comprendieron que Dios les estaba llamando a seguir a Jesús como su Salvador y Señor. ¿Y nosotros? ¿Comprobamos si lo que nos enseñan corresponde a las Escrituras y es en verdad palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a seguir la verdad de Dios en vez de nuestras tradiciones religiosas o la moralidad contraria a Dios? Señor, muchas gracias por explicarnos la verdad, por ser tú la verdad, por enviarnos a Jesús como el Salvador y Señor. Queremos seguirte a ti y te pedimos que nos ayudes a dejar cualquier cosa que sea contraria a ti. Danos discernimiento y valor para seguirte. Amén.